de Jesús. Hermanos, Dios nos bendiga. Aquí estamos una vez más para estudiar la palabra en el estudio bíblico número 10. Tiene su expositor listo. Vamos a hacer una oración, amén, para empezar nuestra clase, dándole gracias a Dios. Señor, te agradecemos mucho una vez más esta oportunidad que nos das de compartir la palabra, Señor. Y estamos bien agradecidos, Señor, por poner los medios, mi Dios Padre, de una forma segura, Señor, para poder también estudiar juntos, mi Dios Padre, tu palabra, Señor, y que sea grande bendición, mi Dios Padre Celestial, que podamos aprender algo nuevo, Señor, y sea a tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en toda verdad, toda justicia, mi Dios Padre, dándonos el entendimiento, Señor, de tu palabra, mi Dios Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, ahí donde están escuchando, mi Dios Padre, mirando este video, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, mi Dios Padre, y muchas gracias, Señor, por nuestros hermanos también de Senda de Vida, Señor, que trabajan para llevar a cabo estos expositores, estas clases dominicales, Señor. Gracias, mi Dios Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, pues el título es Las plagas señales de los últimos tiempos, las plagas señales de los tiempos, el estudio bíblico número 10. Y el pensamiento central es: lejos de asombrarnos por las pestilencias que han venido a la tierra, debemos saber que todo ello es cumplimiento de las profecías del fin. Amén. El texto áureo, el que sobresale de esta clase, es Lucas 21:11. Dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y los objetivos, como siempre, son tres. El primero es comprender los juicios de Dios y cómo se relacionan con el fin de los tiempos. El número 2 es interiorizar el carácter de los cristianos en el contexto de los juicios de Dios. Y el tercero es prácticamente el mismo que se ha venido repitiendo: modelar la conducta cristiana que es propia de los hijos de Dios. Amén. Y nuestra lectura antifonal se encuentra en Éxodo capítulo 9, versículos 13 al 16. También en Salmos vamos a ver el capítulo 64, los versículos del 6 al 9. Y luego vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 8 al 11. Amén. Voy a leerlos, empezando con Éxodo capítulo 9, voy a leer los versículos 13, 14, 15 y 16. Dice su palabra: en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El versículo 14 dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. El versículo 15 dice: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahora vamos al Salmo 64, versículos 6 al 9. Dice: inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus derechos. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 21, del versículo 8 al 11, dice: él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Versículo 9 dice: cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Perdón. El versículo 10: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén. Bueno, en los últimos años los desastres cada vez son más graves. Amén. Por todo el mundo suceden
con frecuencia terremotos, incendios, hambrunas, plagas, y extendiéndose por todas partes. La situación en el mundo está cambiando y es turbulenta, en constantes guerras, violencia, no se diga los ataques terroristas también. Por ejemplo, a fines del 2019, la aparición de una nueva neumonía infectada por el coronavirus en Wuhan, en China, que se ha extendido por todo el mundo. Solo en Estados Unidos ha sido devastador. Una nota pública en el WRAL, es un canal local aquí en Raleigh, indicó que para febrero de este año 40,000 niños han perdido por lo menos un padre por el COVID-19, y 75% de estos niños oscilan entre los años 10 y los años 17, y se cree que muchos de ellos acabarán en adopción, porque muchos de los niños en este país viven con un solo padre, inclusive muchos de ellos viven ya con abuelos. Entonces la verdad es bastante triste. Solo en esta nación es posible que sea mucho peor en otras naciones. 40,000 nada más hasta febrero. Niños ahora sin padres, o por lo menos perdiendo un padre. Es demasiado dolor. En Austria, los incendios forestales también, que han durado ya meses, desde septiembre del 2019, causando daños y pérdidas importantes. En África Oriental, otra nota también que ha sobresalido como la peor plaga también de langostas en los últimos 25 años. También han causado una crisis alimentaria en pues muchas naciones también africanas. En noviembre del 2019, en Venecia, en Italia, también sufrieron la mayor inundación en medio siglo. Nomás imagínate, el 80% de la ciudad quedó inundada. Es una cosa terrible eso. A principios del 2020, en Terranova, en Canadá, una tormenta de nieve raramente vista también en un siglo, con inundaciones catastróficas también. En Indonesia, no se diga, los terremotos en las Islas Kuriles, en Turquía, en el Caribe, cerca de Cuba y en otros lugares. También Dios tiene sus métodos para hacer entender a los hombres que no entienden. Amén. Él permite que nos lleguen juicios severos, amén, para Él lograr el objetivo deseado. Amén. Uno de esos métodos que ha usado a través de la historia está relacionado con las plagas. Amén. Y entonces en este estudio veremos cómo Dios usó las plagas en Egipto, amén, para lograr su propósito de liberar a su pueblo de la esclavitud. Amén. Cristo anunció que cuando estemos cerca del fin, el mundo estará convulsionando. Amén. Será manifiesto el gemido de la creación, amén, la cual espera su redención. Pero también el hombre será testigo de plagas mortíferas que cada vez serán más letales. Entonces ahora mismo estamos viviendo el cumplimiento exacto de lo que Cristo profetizó. Pero no debemos olvidar que el plan de Dios no es destruir al hombre. Amén. El plan de Dios es llamarlo al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios, que nadie se pierda. Y al observar estos acontecimientos, pues, sabemos que nuestra redención cada vez está más cerca. Amén. La iglesia necesita ser despertada. Para poder ser purificada necesita ser despertada y estar lista para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces veamos juntos los primeros dos versículos. Los versículos 13 y 14 del libro de Éxodo, capítulo 9, de cómo las plagas sobre Faraón trajeron libertad, amén, al pueblo de Dios. Amén. Dice su palabra una vez más, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El versículo 14: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Amén. Entonces, lo primero que notamos en el versículo 13 es la responsabilidad que Dios le entrega a Moisés. Amén. Muy importante siempre es que cada siervo de Dios tenga una comunicación íntima con Dios para poder escuchar su voz. Amén. Y de esta forma poder servirle, poderle ser útil. Amén. Entonces, en esta historia vemos a
a Moisés contendiendo con Faraón muy a menudo, amén, lo cual requirió que Moisés buscara la dirección de Dios a diario. Aquí podemos ver cómo Moisés fue obediente primeramente al llamado de Dios, amén, a lo cual también vemos cómo resalta el espíritu de poder, amén, por parte de Dios hacia su persona para poder cumplir con tal encomienda divina, amén, porque no debemos de ignorar que los faraones pertenecían a una dinastía sin ningún respeto por la vida de todos aquellos que se opusieran a sus ambiciones, amén, nomás aplaudían y ya les daban cuello, era todo una señal y rápido los hacían a un lado y los ahorcaban, los mataban rápidamente. Por tanto, aquí vemos que Dios guardó a su siervo Moisés de aquel gobernante, amén. De la misma forma, no olvidemos que Dios nos protegerá también a nosotros, amén, de los adversarios, hasta que cumplamos el propósito para el cual hemos sido llamados, amén. Y en la segunda parte del versículo 13 notamos que el mensaje que Moisés debía entregar a Faraón era una orden directa de Dios para que dejara libre a su pueblo, amén. Y en el momento que Moisés habla a Faraón, en el versículo 14, ya habían caído 5 plagas terribles sobre Egipto, amén. Los que ya conocemos la historia, sabemos que vinieron sobre Faraón 5 plagas más todavía, para que Faraón dejara libre al pueblo de Dios. Entonces aquí vemos claramente que Dios es insistente en su propósito de liberar al hombre de las ataduras del pecado, amén, para que le sirva, amén. Por otro lado, todo lo que resista a ese plan de redención quedará bajo el azote de la ira de Dios, amén. El propósito de Dios al enviar las plagas contra Faraón, sus siervos y su pueblo era para hacer notorio con experiencia propia que no hay otro Dios como el Dios de Israel, amén. Debemos entonces vivir confiados porque el Señor pelea por nosotros, amén. Él nos defiende, amén, y nos quiere libres, amén, para servirle. Muy bien, ahora vamos a ver los versículos 15 y 16 de cómo Dios muestra su poder sobrenatural. Dice el versículo 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. El versículo 16 dice: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Pero en estos dos versículos podemos notar claramente las formas que Dios usa para tratar con sus enemigos, amén, hasta hacerles ver que Él es el único que tiene el poder, Él es el único que tiene la gloria, amén. Ahora vemos que no se encuentra lugar para que el faraón se arrepienta. Ahora nada puede evitar su destrucción total, porque lo único que lo había podido evitar era que se hubiera arrepentido, amén. Pero antes de que Dios resolviera quitarlo del camino, ahora vemos que Dios comienza a endurecer el corazón del faraón, amén. Ahora su caso es desesperado. Ahora Dios envía sus plagas, dice que sobre el corazón de Faraón. O sea, no solo plagas temporales sobre su cuerpo, sino plagas espirituales sobre su alma. Noten que Dios puede enviar plagas sobre el alma. Noten que Dios puede enviar plagas sobre el corazón, ya sea haciéndolo sin sentido o haciéndolo sin esperanza. Y estas son las peores plagas porque endurecen el corazón, amén. Entonces ahora el faraón de veras que no tendrá ni un respiro de alivio, sino un juicio divino de una plaga tras otra plaga, en sí una desgracia tras otra desgracia, amén, hasta que esté completamente acabado. Fíjense que cuando Dios juzga, Él vence. Nunca ha existido nadie que haya jamás endurecido su corazón contra Dios y que haya prosperado. El faraón ahora permanecerá en la historia como un monumento, pudiéramos decir, permanente de la justicia, amén, y el poder de la ira de Dios, amén. Y porque es esta razón, es claro que el versículo 16 dice, y a la verdad, dice, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí está la prueba, amén. Aquí nos deja claro que Dios había determinado usar la misma dureza del corazón de Faraón para glorificar su nombre, amén. Él había ya determinado usar la misma dureza del corazón
de Faraón. O sea que Dios mismo lo estableció, amén, para que Moisés tuviera que lidiar con un hombre de espíritu feroz, un hombre terrible, orgulloso, obstinado, un hombre sumamente difícil de tratar. Y todo esto manejado por la poderosa mano de Dios para convertirlo en un ejemplo notable, amén, y memorable, amén, del poder de Dios que Él tiene para humillar y derribar al más orgulloso de sus enemigos. Todas estas cosas ocurrieron para señalar que el nombre de Dios es soberano y no hay quien resista su poder y su justicia es inflexible. Amén. Entonces podemos declarar en toda la tierra y en todos los lugares y a través de todas las edades que Dios a veces levanta hombres muy malos para honrar y demostrar su poder. Amén. Los perdona por mucho tiempo y les permite crecer de manera insolente, pudiéramos decir, pero al final acabarán destruidos. Amén. Y el nombre de Dios será mucho más glorificado que nunca. Amén. Inclusive las naciones vecinas en aquel momento testificaron de la ruina de Faraón. Amén. Para la gloria de Dios. Y Jetro, el suegro de Moisés, dijo al respecto: ahora sé que Jehová es mayor que todos los dioses. Amén. Aquí lo tenemos testificando del poder de Dios. Faraón podía ver cómo su próspero reino era reducido a miserias. Amén. Todo era un caos, era un desastre. Una plaga y después otra plaga. Amén. Sangre en cada gota de agua. Nada más imagínate, ranas por doquier, piojos como el polvo, moscas de todo tipo, muerte de sus ganados, úlceras y heridas en la piel. Y luego, por si fuera poco, granizos mezclados con fuego. Amén. Y aún faltaban 3 plagas más. Y Faraón sabía muy bien que todo fue por su culpa, todo fue por causa de él. Amén. Lo entiende bien y lo podemos ver en Éxodo capítulo 9, versículos 27 al 28. Dice: he pecado otra vez. Así dice: he pecado otra vez. Dice: Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré y no os detendréis más. Faraón claramente reconoce que ha pecado contra Dios. Amén. Y su pecado es haber endurecido su corazón. Amén. Este es un problema bien grande. Amén. Este texto nos muestra que la dureza del corazón del faraón no es responsabilidad de Dios, sino de Faraón. Amén. Porque fue el faraón quien decidió primero esclavizar al pueblo de Dios. Amén. Este detalle ha perturbado a algunos lectores de la Biblia por mucho tiempo, porque en varias oportunidades la Biblia menciona que Dios endureció el corazón de Faraón, insinuando que Dios efectivamente endureció el corazón del monarca egipcio. No obstante, y por si esto fuera poco, también vemos que Dios mismo lo predijo. Amén. En Éxodo 4:21 dice: yo endureceré su corazón de modo que no dejara ir al pueblo. Entonces, una pregunta muy importante que nos podemos hacer es: ¿pudo Dios hacer esto? ¿Ven? La palabra endureció expresa una actitud firme e inflexible. Amén. Eso es lo que expresa la palabra endureció. Cuando Dios mostró su poder, su gloria, su soberanía por sobre los magos, amén, los hechiceros del faraón, por Janes y Jambres, como los describe el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que cada plaga era un ataque directo a las deidades egipcias. Amén. Tenemos que entender todo esto. Era un ataque directo al orgullo propio y nacional. Amén. Contra Faraón. Entonces, considerando una deidad para todos los egipcios, al mismo Faraón, se enterca y bloquea y endurezca su corazón. Dios había dicho que endurecería el corazón de Faraón porque lo conocía. Amén. Dios conoce todo. Amén. Sabe todo de ti, Él sabe todo de mí. Y si Dios no conociera, no sería Dios. Amén. Porque Dios es omnisciente. Entonces, Dios sabía que sus acciones portentosas causarían ese efecto en el faraón. Esta es la respuesta a nuestra pregunta. Dios sabía que sus acciones portentosas, amén, causarían este efecto en el faraón. Amén. Muy bien, ahora vamos a pasar a estudiar los versículos 6 y 7. Ahora vamos al Salmo capítulo 64.
Dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Amén. Aquí el versículo 6 nos permite ver un poco la identidad y el procedimiento de los enemigos de Dios. Amén. Los impíos son especialistas en elaborar cuidadosamente sus planes maléficos. Y si recordamos a Judas, cómo arregló tanto el salario que recibiría por entregar a Jesús, como la manera exacta para que lo identificaran, amén, con aquel beso al Señor, y así pues le echaran mano. El inquirir iniquidades e investigar exactamente cómo llevar a cabo la maldad todavía es algo común entre los malvados, entre los enemigos del Señor. Por eso debemos recordar que Él nos ha enviado como corderos en medio de lobos. Por tanto, debemos ser prudentes en el trato con los adversarios de Dios, amén, tal como lo dice su palabra, amén. La segunda parte del versículo 6 nos permite ver cuán oscuro es el corazón de estos fulanos perversos, amén. Sabemos que Dios puede escudriñar los pensamientos del hombre, amén. Tal fue el caso cuando Jesús fue al hogar de Simón, el fariseo, en donde entró aquella mujer y enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas, y un frasco de perfume de alabastro. Amén. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 7, los versículos 36 al 50. Entonces dice que aquel faraón en su mente estaba haciendo un juicio injusto sobre Jesús, pero el Señor, que conoce hasta los pensamientos más íntimos, hoy le dio una lección haciéndole ver su hipocresía, amén, en contraste con la sinceridad de aquella mujer pecadora que había venido a él arrepentida, amén. Entonces debemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento, amén, cuando tratamos con este tipo de personas malvadas, amén. Así estaremos protegidos de sus planes, amén, contra el reino que nosotros presentamos, amén. La explicación anterior ahora nos sirve de contexto para hacernos percibir en el versículo 7 por qué los malvados habrán de recibir repentinamente los castigos de Dios a través de sus plagas. Amén. La Biblia nos enseña que los juicios de Dios son justos. Amén. Siempre que los ejecuta es porque Él tiene un justo motivo para hacerlo. Por eso los creyentes debemos caminar en el temor de Dios. Amén. Pues el haber sido salvos no nos exonera de la disciplina del Señor. Amén. Si ofendemos la santidad de Dios con nuestros hechos. Entonces no olvidemos también que a pesar de lo severo del castigo de Dios hacia los malos, si Dios ve arrepentimiento, Él puede revertir su ira y traer perdón, amén, y salvación. La palabra siempre deja abierta la puerta al arrepentimiento del pecado. En el Salmo 7, 11 y 12 dice, Dios es justo, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y el 12 dice, si no se arrepiente, Él afligirá su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Amén. Muy bien, mis hermanos, ahora vamos a estudiar los versículos 8 y 9 y veamos cómo el espanto que causaran las plagas produciría también temor de Dios. Amén. El versículo 8 dice, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Y el versículo 9 dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Amén. En el versículo 8 el salmista anticipa inspiradamente que los impíos caerán. Amén. Y ello estará relacionado con su manera de hablar. Amén. La idea es que su propia lengua dice que testificará contra ellos. Amén. Cristo enseña que por las palabras que los hombres dicen serán juzgados o condenados. Por ejemplo, en el libro de Job vemos cómo la ira de Dios se encendió contra Elifaz y sus dos compañeros también, y por la sencilla razón de que no habían hablado de Dios rectamente, tal como lo hizo Jacob. Entonces el salmista resalta el espanto que causará en los hombres al ver cómo los enemigos de Dios quedarán heridos, llenos de plagas y abatidos. Entonces debemos adquirir sabiduría, amén, al estudiar esta verdad y recordar que no importa cuán arrogante sea un pecador, siempre es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, amén.
Entonces es un mensaje directo a nosotros los cristianos para que guardemos una conducta piadosa, amén, y nos mantengamos obedientes a Dios, amén. Muy bien, tal como lo dice el objetivo número 3 que leímos, amén. Ahora por otro lado, el versículo 9 recalca ese método de Dios que Dios usa para enseñar su temor, amén. Nos referimos cuando Él usa un trato duro con los rebeldes para que otros sean advertidos del peligro de imitar a los malos. Entonces, recordemos que Asaf en el Salmo 73 dice que se encontró en el peligro de resbalar al ver cómo los impíos prosperaban por un tiempo. Pero cuando comprendió el fin de ellos, agradeció tener a Dios como su tesoro y se negó a aceptar ningún bien fuera del Señor, amén. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte del versículo 9. Aquí se nos revela cómo los espectadores de los juicios divinos aprenderán a anunciar la obra de Dios, amén. Lo harán porque habrán comprendido los hechos del Señor, amén. En el Nuevo Testamento pues tenemos varios ejemplos de ello. Uno de los más elocuentes, pudiéramos decir, ocurrió con el juicio de la muerte inesperada de Ananías y Zafira, amén, cuando ambos mentirosos cayeron muertos a los pies de Pedro. La Biblia revela cómo aquel juicio trajo un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo en aquellos que oyeron aquellas cosas. Entonces debemos orar que nunca seamos endurecidos, amén, sino que tomemos esos tratos de Dios con sus enemigos para aprender a conducirnos conforme a la voluntad de Dios, amén. Ahora vamos a pasar a estudiar los versículos 8 y 9 del capítulo 21 de Lucas. Dice el versículo 8, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Versículo 9, cuando oigáis de guerras y sediciones son insurrecciones, son rebeldías, conspiraciones, o cuando oigamos oír de rebeldías, de conspiraciones, de insurrecciones, como lo estamos viendo a diario, dice, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente, amén. Entonces, los hijos de Dios que estudiamos la Biblia sabemos que estamos en los días del fin, amén. Tomemos nota de estas cosas para aprender cómo estar listos, amén, en este tiempo. En el versículo 8 el Señor nos manda a tener cuidado para no ser engañados, amén. Tanto Mateo como Lucas relatan las palabras de Jesús con respecto a las señales del fin, amén. Esto es lo que dice la Biblia, senda de vida ampliada, al comentar este pasaje. Dice, las profecías de esta sección en ambos evangelios se cumplieron parcialmente en el año 70 después de Cristo, pero Jesús hizo predicciones allí que se cumplirán durante la tribulación. Es necesario saber descifrar, amén, el engaño. La raíz de la palabra engañados la vincula con caer en error, amén, con ser descarriados de la verdad, amén. Los falsos cristos engañarán a muchos, eso dice su palabra. Con solo decir que vienen en el nombre del Señor es suficiente, y lo hemos visto, la verdad, amén. Con cualquier milagrito, con cualquier sabiduría, con cualquier fotografía, es terrible, amén. Los creyentes no debemos creer a todo espíritu, sino probarlos para saber si son de Dios, amén. Recordemos que es por los frutos, amén, y no por los dones o ministerios que podemos probar si trabajan para Dios o trabajan para ellos, amén. Entonces, en la segunda parte del versículo 8 aparecen los dos mensajes principales de los falsos cristos. Primero, se identificarán a sí mismos como el Cristo. En años recientes, el mundo ha visto bastante cumplimiento, amén, sobre este aspecto. Y el segundo mensaje es que el tiempo está cerca. Los profetas falsos saben que ambos aspectos son de relevancia para los seres humanos, amén. Tanto la necesidad de un Mesías como el saber el tiempo cuando el fin llegará ha sido motivo, amén, de expectación para el hombre. Por eso debemos atender al anuncio del Señor y no seguir en pos de estos falsos, amén. Y recordarnos que su palabra nos dice que del día y la hora dice que nadie sabe sino solo el Padre, amén. Debemos estar preparados siempre y vivir como si Cristo viniera este día, amén.
Y el versículo 9 advierte de guerras y sediciones. Ahora, ninguna de las señales del fin fue anunciada para ponernos nerviosos, amén. Jesús enseña que al ocurrir estas señales no quiere decir que el fin será inmediato, amén, es lo que leímos. Entonces debemos recordar lo que dice su palabra en 2 de Pedro 3:8, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, para el momento en que vivimos hoy, han pasado 2000 años aproximadamente de aquella profecía de Lucas 21, por lo cual debemos estar alertas, amén. La manera como el Señor nos manda a conducirnos respecto a la realidad de su venida es que estemos preparados, amén, porque Él vendrá a la hora que menos pensamos, tal como lo dice su palabra en Mateo 24:44, amén. Y por último, veamos los versículos 10 y 11 de cómo los últimos tiempos estarán acompañadas de plagas, guerras, terremotos y hambres. Dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén. El versículo 10 hace un contraste entre las guerras y las sediciones mencionadas en el versículo 9, con las confrontaciones directas, amén, entre naciones y entre reinos, amén. O sea que Jesús anuncia que la falta de paz escalará a niveles peligrosos. Recordemos que el anticristo, después de los primeros 3 años y medio de falsa paz, quitará de la tierra la paz, amén. Esto lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. La iglesia será llevada a las bodas del Cordero antes de que esto ocurra, amén. Pero debemos recordar que ya está en acción este ministerio de iniquidad, amén. La desobediencia a las leyes morales de Dios, la mezcla de política con la religión, desencadenarán una ola de conflictos mundiales, amén. Solo en el siglo pasado, en el siglo XX, amén, surgieron 2 guerras mundiales, nada más, imagínate tú esto, solo en 100 años, 2 guerras mundiales. Hoy cada vez parece inevitable una tercera confrontación mundial. Al oír todo esto, los de Dios sabemos, debemos agradecer que Él haya abierto nuestros ojos para saber que nuestra redención, amén, está cerca, amén. Y el versículo 11 anuncia grandes terremotos, hambres, anuncia pestilencias y grandes señales del cielo, amén. En 1960 ocurrió en Chile un gran terremoto. Y tú dirás, bueno, pues terremotos ocurren casi todos los días, y sí, en el internet hay una página donde tú puedes mirar y todos los días está temblando en diferentes lugares, pero este terremoto era de magnitud 9.5, una cosa espantosa, 9.5, eso es algo terrible. En el 2004 en Sumatra hubo un maremoto de 9.1 también, estas son cosas terribles. En el 2011 ocurrió uno de magnitud similar también en Japón, que todos recuerdan todavía en las noticias cómo se miró todo esto. Y luego otra vez en Sumatra en el 2012, uno de 8.6 también. Y así en estas 2 décadas del siglo XXI la tierra sigue temblando como demostración que la creación gime por su redención con dolores de parto, tal como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 22. A la vez hay hambrunas, amén, sin precedentes en muchas naciones. Las pestilencias están por doquier, amén. Las pandemias como nunca han sido vistas, amén, sobre todo por el alcance global tan rápido y por el efecto moral que traen hoy en día, amén. Entonces Jesús dice que los hombres tendrán terror, así es lo que dice. Esto da a entender que sucederán cosas aterradoras, amén. Y por último, Jesús anuncia que sucederán grandes señales del cielo. Entonces recordemos, sobre esto podemos recordar las 4 lunas de sangre que ocurrieron entre el año 2014 y 2015, amén. Se hizo hasta una película, por lo menos, donde ahí explicaba bastante John Hagee, un pastor de Texas, sobre este acontecimiento. También han circulado por los noticieros testimonios de fenómenos de ruidos atmosféricos también que han sido escuchados en diferentes países a la misma hora.
y esto está bien documentado. A mí, yo mismo tuve la oportunidad de escucharlo una noche y sonaba como un sonido de trompeta de muy baja frecuencia, pero si recuerdo bien, como que llenaba todo el espacio del firmamento, algo mucho más allá de una turbina, de un enorme avión. Amén. Otra de las señales del cielo pudiéramos mencionar las tormentas solares también, que han causado daños en el sistema de comunicaciones en nuestro planeta, amén, y una serie de objetos no identificados, a lo cual se dará ya un reporte a mediados, bueno, se cree que a principios de junio o mediados de junio en el Capitolio de varias agencias de inteligencia. Todo esto está bien documentado, amén. Son senadores los que están hablando sobre esto. Entonces lo que Jesús quiere es que estemos advertidos al mirar estas cosas, amén, porque ellos nos dice que el tiempo de su venida está muy cerca, amén. La actitud ideal es ergirnos espiritualmente y levantar la mirada de nuestro corazón hacia Dios, amén. Es imprescindible que al mirar las señales a cumplirse podamos decir, amén, ven Señor Jesús, amén. El texto áureo del presente estudio dirige nuestros ojos hacia la venida de Cristo, amén. Así como Dios libertó a los hebreos del yugo de Faraón, los hijos de Dios hemos sido sacados de las contaminaciones del mundo, amén, de las prisiones del pecado, amén. Y de igual manera el Señor escogió a Faraón para mostrar sobre él la grandeza inigualable de su poder divino, amén. El príncipe de este mundo jamás podrá contra la iglesia de Jesucristo. Dice su palabra que ni las mismas puertas del infierno, o sea que ni el mismo Satanás con todo y todos sus demonios van a poder jamás contra la iglesia de Cristo, amén. Cristo hirió a Satanás en su cabeza cuando llevó sobre su cuerpo nuestro pecado, amén, en la cruz del Calvario. Y pronto seremos arrebatados y estaremos con Cristo en el cielo. Pero mientras estemos aquí, no debemos descuidar nuestra responsabilidad de avisar a todos de estas presentes plagas, amén, de los terremotos, las señales de los cielos, que son voces divinas de alerta, amén, para los hombres, para que ellos teman y busquen la salvación en Cristo Jesús, amén. Por tanto, los creyentes no solo debemos orar para ser guardados del engaño, amén, sino predicar el reino de Dios con la esperanza que el mundo entienda que estamos en los tiempos finales, amén. Para la siguiente clase, hermanos, vamos a estudiar una lección titulada La edificación del tercer templo y el anticristo, amén. La edificación del tercer templo y el anticristo. Esta clase la va a compartir nuestra hermana Almita Sherry y recomendamos estudiar Mateo capítulo 24 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, amén. Espero que haya sido de bendición, mis hermanos, y nos vemos próximamente. Amén. Dios nos bendiga a todos.